Toma posesión hoy, jueves 7 de agosto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Es su segundo periodo de 4 años en el gobierno. Quizá lo más importante en su administración ha sido el inicio de un diálogo de paz con las FARC en La Habana, con la guerrilla. Eso lleva más de año y medio. Pero en los últimos días, Cintia, ha habido muchísimos ataques de la guerrilla. Por ejemplo, dieron muerte a una niña de 2 años en el departamento del Cauca. Sí. Dejaron sin luz a 400.000 habitantes en el puerto de Buenaventura, que es el más importante sobre el Pacífico. Tanto así que el presidente Santos hace muy pocos días dijo que las FARC están jugando con candela y que podría ponérsele fin al proceso de paz. ¿Usted cree que si las FARC siguen atacando de la misma forma, Santos tendrá el oxígeno suficiente como para continuar las negociaciones cuando aparentemente falta poco para que se llegue a un acuerdo? Bueno, yo creo que va a ser siempre más difícil en estas condiciones porque se ve que el país está muy dividido. La elección en los últimos tiempos ha manifestado y ha demostrado esto. No es que está netamente dividido en dos, pero el presidente Santos hizo el tema central de su campaña hacer la paz con la guerrilla y apostó todo y casi dividió el país diciendo que o están con la paz o son enemigos de la paz. Y ahora la guerrilla, como hace las guerrillas casi en todo el mundo, están tratando de mejorar su posición en la mesa de negociaciones a través de acciones militares. Pero el costo en la opinión pública y en las vidas y el bienestar de los colombianos es muy alto. Y eso quita cada vez más el apoyo político que él podría tener para la paz. Obvio que el tema de la impunidad para los guerrilleros que han cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario es un tema clave en el debate nacional. Así que está con muchos problemas ahora, problemas políticos. Una cosita. Bueno, yo creo que el presidente Santos realmente ha jugado todo para el tema de la paz. Francamente, no hay mucho otro tema, ¿no? Y creo que todo su legado como presidente de Colombia, su primer mandato, ahora mirando su segundo gobierno, dejó muy claro que eso es su prioridad. Entonces, ahora realmente ha entrado un momento muy difícil, muy complicado. Yo creo que le va a costar mucho dejar esto porque realmente ha jugado todo en esto y creo que si lo deja pagaría un costo político muy alto. O sea, la gente va a decir, mira, ¿por qué tanto esfuerzo, tantos recursos, tanta confianza en 4 años para la FARC y mire, ese es el resultado? Entonces yo creo que le va a hacer todo posible para mantener el proceso. Sin embargo, tiene que medir de manera muy clara la opinión pública en Colombia, que es muy sensible y que realmente ha perdido mucha confianza en la FARC, la posibilidad que están mirando a la FARC como está, que no están negociando de buena fe, en serio, y la gente va a recordar el proceso anterior bajo el gobierno de Pastrana cuando colapsó todo esto, porque realmente no hubo un compromiso serio. Entonces eso es muy complicado y él necesita el respaldo de los colombianos para llevar a cabo. Él ha dicho que no puede llegar a un acuerdo sin que esté apoyado por los colombianos. Va a ser difícil. A propósito de lo que decía Cintia, ¿qué puede pasar con Estados Unidos en caso de que se llegue a un acuerdo de paz? Y en caso de que, en cierto modo, haya algún tipo de perdón para los miembros de las FARC que han cometido delitos en los que están acusados por Estados Unidos. Es decir, ¿será que si se firma un acuerdo de paz, Estados Unidos seguirá persiguiendo a esos señores de las FARC a pesar de que se haya firmado la paz? Bueno, yo tengo la impresión que por parte de Estados Unidos, por lo menos por los sectores mayoritarios del gobierno de Estados Unidos, el gobierno está fragmentado, hay distintos intereses, distintos sectores, pero creo que la Administración General, el Departamento de Estado, por cierto, va a dar todo el apoyo al presidente Santos y los términos que él define como más razonable, más apropiado para llegar a un acuerdo. Eso podría generar alguna resistencia y algunas críticas entre algunos sectores, pero me parece que no va a impedir que se lleve a cabo el acuerdo con la FARC. Pero yo creo que eso es lo más importante,
es que el presidente Santos, un gran aliado de Estados Unidos, ha invertido mucho Estados Unidos en Colombia y creo que le va a dar beneficio de la duda de lo que él decida. Cintia. Bueno, yo creo que el principal problema va a estar con el Congreso de los Estados Unidos, donde no van a permitir que haya perdón total para miembros de las FARC, del liderazgo de las FARC, que son nombrados y pedidos por la justicia de los Estados Unidos, especialmente por narcotráfico, es el tema principal. Entonces, yo creo que los paquetes de ayuda que van posterior a un acuerdo de paz va a depender un poco sobre en qué condición están estos pedidos de extradición. Pero hay que recordar que los pedidos de extradición siempre son a juicio del presidente de turno. Así que no van a dejar o quitar los pedidos, sino que tal vez no van a hacer mucho ruido si el presidente Santos no cumpla. Pero yo creo que en el Congreso hay bastante resistencia contra la idea de una impunidad muy grande, especialmente en la guerra contra las drogas, la llamada guerra contra las drogas, que ha definido durante tanto tiempo la política de los Estados Unidos en Colombia. Y si este mes de noviembre los republicanos no solamente mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes aquí en Washington, sino que si llegan a conseguir mayoría en el Senado sería aún peor. Bueno, sería aún más difícil, como usted dice. O sea, la Casa Blanca, la parte política de la Casa Blanca, el presidente Obama, el Departamento de Estado va a dar, pues, mucho espacio al presidente para entender lo que necesita un proceso de paz para avanzar. Pero el Congreso es otra cosa y ellos controlan, pues, las asignaciones de ayuda externa y ahí va a ser muy complicado. El gobierno del presidente Santos, este nuevo gobierno, tiene muchos desafíos. Tendrá que emprender posiblemente una reforma a la justicia, que es una de las principales en Colombia, otra al sector de la educación, alguna reforma a la salud, que también es importantísima. Pero se ha hablado sobre todo de una reforma política. Y en este sentido el presidente Santos ya anunció que él piensa promover un proyecto para llevarlo al Congreso de modo tal que se elimine la reelección en Colombia. En los últimos años solamente han sido reelegidos el presidente Álvaro Uribe y luego el presidente Juan Manuel Santos, por una parte, y por otra parte para que el periodo presidencial se aumente de 4 años, por ejemplo, a 5. Y también él ha hablado de unificar los periodos de distintos funcionarios, es decir, los del presidente de la República, los gobernadores de los departamentos y los alcaldes. Pocas personas como ustedes conocen aquí en Washington, también América Latina. ¿Es una buena idea que se elimine la reelección en Colombia? Bueno, yo creo que los colombianos piensan que sí, y eso es lo que importa. Creo que cada país y cada sociedad tiene que definir su constitución y un poco las reglas del juego. Y tengo la impresión, conversando con muchos colegas colombianos, que realmente que piensan, ha llegado a la conclusión que la reelección no es más adecuado a Colombia en este momento. Y creo que hay un deseo para volver a 4 años o tal vez 5, lo que ha propuesto el presidente. No sé exactamente qué va a ser la fórmula final, pero me parece que tiene apoyo. Creo que hay preocupación por la falta de equilibrios, de poderes, y yo creo que creo que la colombiana quiere esto. Entonces me parece que la propuesta del presidente Santos tiene buenas posibilidades de prosperar. Sería un buen ejemplo para el resto de la región que va sería contra la corriente, la tendencia regional, que es una tendencia más para reelección, que creo que es preocupante. Entonces, ojalá que suceda esto. Creo que en el caso de Uribe, cuando se hizo la reelección hace una década, en 2004, hubo realmente circunstancias excepcionales. Entonces creo que ya es momento de volver a lo normal, y creo que la normalidad y Colombia estaría bastante conforme con eso. Cintia. Bueno, esto fue una parte de la reforma de la Constitución del 91 y no fue por nada que reformaron la Constitución en esta época de tal forma, limitando el mandato de un presidente a un solo término. Así que sería volver a la misma lógica y no permitir que los presidentes se extiendan en el poder. En muchos países hay una tendencia, en Nicaragua, Ecuador,
por supuesto Venezuela, de una reelección indefinida, y esto es un regreso al pasado del caudillismo, etcétera. Así que para una democracia la alternancia es algo muy positiva, y yo creo que dependiendo de las otras prioridades que tiene el gobierno, una reforma política podría ser muy importante, pero hay también otros temas muy grandes, lo que podría ser un hueco grande en el presupuesto fiscal nacional, lo que son las demandas de la mayoría de los votantes de mejorar la calidad de la salud, la calidad de la educación, bajar aún más los niveles de desempleo. Entonces habría que seleccionar muy bien cuál es la lucha política que él quiere encaminar, no solo en torno al proceso de paz, sino para responder a las demandas principales de los votantes colombianos. Una última pregunta para los dos y tiene que ver con Venezuela, ahora que usted mencionaba ese país. En Colombia hay un sector de la opinión que cree que lo ideal es que el presidente Juan Manuel Santos mantenga una línea amistosa con el presidente Nicolás Maduro, pero hay otro sector de la opinión, por ejemplo el uribismo, el Partido Centro Democrático, que dice que Santos no debería prácticamente reunirse o no debería reunirse con el presidente Nicolás Maduro, dado la forma como él ha actuado como presidente de Venezuela. ¿Usted en cuál de las dos orillas está? Bueno, yo creo que hay que mantener una relación correcta con Venezuela. Es un vecino muy importante, no solamente en términos del tamaño de la frontera, sino por la economía, por lo que podría significar para Colombia pues una desestabilización muy grande, y la mayoría de los analistas piensan que eso va a ser pues el futuro en Venezuela. Mientras la economía no mejore, mientras Nicolás Maduro no gane espacio, mientras hay más y más divisiones dentro del propio gobierno chavista, yo creo que Colombia es uno de los países que más sufrirá si hay pues un colapso del régimen, o si hay una violencia o protestas mucho más amplias. Así que yo creo que habría que mantener una visión muy correcta, amistosa, enfatizando las diferencias, pero también teniendo mucho cuidado para no provocar. Michael Shifter. Bueno, yo creo que es un gran reto para el presidente Santos y la canciller María Ángela Holguín, que creo que va a seguir en el próximo gobierno del presidente Santos. Y yo creo que por un lado hay un pragmatismo que es necesario por lo que hay en juego entre ambos países. Están interconectados en tantos sentidos económicos, flujos migratorios. Hay cuántos miles de colombianos que viven en Venezuela, o sea, hay vínculos muy estrechos. Más de 2.000 kilómetros de frontera. Sí, de frontera, contrabando y todo, o sea, hay tantos temas que no tiene el lujo de Colombia de romper relaciones, ruptura, tampoco no solucionan nada, no es una... Pero al mismo tiempo hay ciertos, presidente Santos es una persona que muy leal a los principios democráticos, derechos humanos, y obviamente hay mucha preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Entonces yo creo que el encontrar el punto intermedio entre tener relaciones y tratar los temas que están en la agenda, pero también afirmar ciertos principios importantes. No es fácil combinar esos ambos aspectos, pero creo que es lo correcto, lo que hay que por lo menos buscar hacer, pero esto va a ser muy difícil, y obviamente Venezuela es muy importante para el proceso de paz y para lo que está pasando con la FARC en estos días. Lo que conversamos antes, no hay otro gobierno que tiene más influencia y capacidad de presionar las FARC como Venezuela, el gobierno de Venezuela. Entonces ahí los contactos están ahí bastante desarrollados, entonces hay que también contar con ese apoyo.